Queridos gravitantes, hemos vuelto. Nos cuesta, pero no queremos tirar la toalla. Comenzamos esta temporada con un tema madrileño, pero un momento, no os indignéis, porque este tema va más allá de la distópica capital del reino. Un tema que, aunque ha abandonado la agenda mediática, no ha dejado de estar presente y amenazante. Se trata de la Operación Chamartín, o en honor a la verdad, la Operación Chamartimo. Haced un poco de memoria. Se trata de ese megapelotazo urbanístico para hacer decenas de rascacielos y miles de viviendas para las clases medias y altas en suelo urbano al norte de la estación de Chamartín. Cientos y cientos de estadios Bernabéus de superficie, como trataría de explicar al mundo el inevitable cuñado madridista. Suelo público de Adif que compran el BBVA y Merlin Properties para cobrarse el pelotazo de la venta al mejor postor impostor. La historia se remonta a 1993, pero quiso el destino que la operación retomara el vuelo cuando por primera vez en la historia una coalición municipalista llegaba al gobierno de Madrid. Por fin una oportunidad de ajustar cuentas con los asesinos del derecho a la ciudad, pensamos las más ingenuas. Ya sabéis lo que pasó después. Hace unas semanas, una de las responsables directas del programa municipalista de Ahora Madrid, discutido y redactado por cientos de personas durante meses y aprobado por miles, decía que Manuela Carmena y sus minions no pudieron hacer nada para evitar el avance de la operación, y que quienes dicen lo contrario, es decir, un poco todas nosotras, solo lo hacemos para hacer daño y sabotear el gobierno de la exjueza y repostera aficionada. Así se escribe la historia. Pero sabemos escribir contra la infamia y la traición, sabemos reconstruir la memoria de las luchas y las resistencias. La Operación Chamartimo sigue con vida, demasiado dinero. No saben muy bien cómo vender la moto, pero tienen que venderla. La batalla perdida, gracias a los oficios de Manuela Carmena y un grupo de renegadas que faltaron a su mandato, ha sido un golpe durísimo. Estaba en juego la posibilidad de dar un vuelco al destino de lo que algún día fue una ciudad, y hoy es una máquina de explotación rentista, cínica y despiadada. Pero si hay vida, hay resistencia. Y estamos vivas, no lo dudéis. Hoy lo vamos a demostrar con nuestros invitados. La guerra contra Chamartimo continúa. Vamos con ello, vamos con todo. Pues sí, vamos a hablar de ese gran pelotazo inexplicablemente que no está en la actualidad, en la discusión, en la denuncia desde hace ya casi 10 años que llevamos hablando y que esta operación sigue en marcha, la Operación Chamartín. Y para ello pues tenemos un buen elenco de personas que han participado directamente en la oposición a esa operación, que la han estudiado, que la han analizado, que han publicado, que se han manifestado y que siguen, como seguimos, resistiendo a esta operación del capital que inevitablemente, si no nos oponemos, si no acabamos con ella, determina el futuro de una ciudad que no es una ciudad habitable para las clases subalternas, para los vecinos, para las personas que viven y trabajan en la ciudad, para la gran mayoría de habitantes de la metrópoli madrileña. Para ello tenemos a Félix Arias. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, gracias. Félix tiene una experiencia enorme, que necesitaríamos varios programas para que nos la cuente. Ha participado en la administración madrileña autonómica desde su fundación, con los gobiernos de Leguina, como colaborador de Eduardo Mangada, que fue el consejero de Urbanismo, ¿verdad?, en aquel momento, luego también en el Ministerio de Obras Públicas. Pero durante la operación, cuando se discutió la Operación Chamartín, ya con el gobierno de Manuela Carmena, ha sido uno de los vocales opositores más pronunciados, ¿no? Es miembro del Club de Debates Urbanos y encantado de tenerte con nosotros. Montse Galcerán, pues no necesita presentación, miembro de este programa, pero como sabemos, hemos repetido, ha sido concejala por Ahora Madrid en la legislatura 2015-2019, donde existió aquella coalición que tampoco duró, como hemos hablado aquí, y obviamente desde su asiento de concejal, pues junto a esa minoría rabiosa e impertinente, como era calificada por parte de Manuela Carmena y sus adláteres, pues se opuso rotundamente a la operación. Tenemos también a Luis Suárez, que es un arquitecto y urbanista, un luchador
de muchos años en la ciudad de Madrid y activista destacado en Ecologistas en Acción, y ha colaborado en este libro. Montse, si lo puedes enseñar, lo vamos a reseñar en nuestra revista de libros, ¿no? Un libro que absolutamente necesario, absolutamente imprescindible para entender esta operación, muy completo, y que esperemos que podáis adquirir para nutrir con argumentos y con hechos la oposición a esta operación. Vamos a empezar con algo elemental, el origen de esta operación. Es una operación que se diseña y se concibe pues hace prácticamente 30 años, en 1993, ¿no, Félix? Sí. Esta operación supone el cambio de política sobre el suelo público respecto a lo que se había venido haciendo en los 80. O sea, en este país el Ministerio de Hacienda ya desde la época de UCD se establecían contratos programas en los cuales Hacienda obligaba a las grandes empresas públicas como Renfe, aeropuertos, puertos, a vender suelo todos los años para completar su presupuesto. A principios con el nuevo intento democrático, digamos, se hizo una operación de Renfe en Madrid, muy importante, el Paseo Verde Ferroviario, que se decidió que debía de llevar otro camino. Es decir, en lugar de ser el suelo público directamente vendido, lo que se hacía era un órgano promotor que llevaba la iniciativa de la operación, que era un consorcio, mitad ayuntamiento, mitad Renfe, que iba urbanizando, se endeudaba para ello en el mercado, iba urbanizando y conforme vendía suelo edificable, el suelo que iba produciendo, pues con eso devolvía los créditos y iba haciendo toda la urbanización ferroviaria y la urbanización municipal, equipamientos verdes, calles, todo. Eso, en el 92, Renfe propuso un cambio radical en el Ministerio de Obras Públicas para hacerlo vía concesión a quien saliera, digamos, concesionario en un concurso, quien más ofreciera. Y entonces se convocó un concurso en el cual se presentaron 4 bancos y salió ganador el Banco de Vizcaya. La operación desde entonces inició toda una negociación con el ayuntamiento. No acaban de acordar, se hizo una modificación en el plan del 97 para aceptar la operación, que entonces se llamaba prolongación de la Castellana y que no llegaba más allá de la M30. Y luego, ya posteriormente, pues en el 2002, cuando el banco hizo sus cuentas, ya dijo que con lo que había dado el ayuntamiento en el plan que no funcionaba y que le hacía falta el doble de edificabilidad. Y el ayuntamiento se la dio. Pero desde el 2002 en adelante tuvo toda una serie de tensiones porque el ayuntamiento del PP le ponía pegas porque decía que bueno, que sí, que se llevaba mucha edificabilidad, pero que tenía que aportar. Gallardón en aquel momento, ¿verdad? Tenía que aportar más inversión a las infraestructuras públicas y demás, y al ayuntamiento. Y así ha estado atascada todo el tiempo hasta que en el periodo de los ayuntamientos, nuevos ayuntamientos democráticos, ¿no? Del cambio, 2015. En 2015 al 2019, pues se estableció primero una propuesta por parte del ayuntamiento radicalmente distinta a lo que se había planteado, lo que estaba, digamos, aprobado en el plan general, que reducía casi a la mitad la edificabilidad, a 2/3 partes la edificabilidad. Y bueno,
se hizo que se encabritaran el Banco de Bilbao Vizcaya y Renfe Adif, que amenazaron al ayuntamiento con ir a los tribunales, y entonces el ayuntamiento se achantó, llegó a unos acuerdos y se acabó consiguiendo un consenso en aprobar una operación brutal. Brutal porque, para que se haga una idea la gente, son 300 hectáreas, es decir, 300 manzanas del ensanche de Madrid. Es 1.800.000 metros cuadrados edificables. ¿Me corriges? Más, porque eso es 1,5 millones de oficinas y otro 1,5 millones de... 2,5 millones de metros cuadrados edificables, que son 1,5 millones de oficinas, es equivalente, una torre de estas de las 4 torres tiene 50.000 metros, o sea que es equivalente a 30 torres de esas, y luego 10.000 viviendas además, y claro, eso altera totalmente, ya lo iremos viendo, todo lo que es el modelo de ciudad. Muy bien. Montse, tú participaste en todo el proceso municipalista en Madrid, desde Municipalia hasta Ganemos, la terrible y trabajosísima formación de esa coalición entre Ganemos y Podemos, en aquel momento, ese Podemos de entonces. ¿Qué pasa? Que llegáis al gobierno. Claramente en el programa hay una oposición a esta y a otras operaciones urbanísticas y de repente todos son bienvenidas, todos son buenos deseos para esa operación. ¿Qué sucede? Pues parte es un enigma todavía, porque no sabemos exactamente lo que pasó. Enigmas de la historia de aunque España. Nos lo podamos imaginar lo que pasó. Pero claro, nosotras llevábamos en el programa el cambio de modelo de Madrid y el eliminar las operaciones especulativas, y esa era una de las más grandes que había, ¿no? Y había un acuerdo en ese sentido de ponerlo, de terminar con ello, vamos, de modificarla, todo lo que fuera falta. Y además era un momento bueno, porque, bueno, quizá luego Luis lo explique, pero era un momento bueno, terminaba el plazo, había que renegociar, había una sentencia favorable para cualquier cambio en el propio proyecto. Llegábamos con ese impulso, al principio se pusieron en marcha una serie de mesas y tal y cual, pero como decía Félix, ¿no? Tocaron a rebato y Carmena pues cambió su posición. Y cambió también pues a su estilo, que tampoco es que reuniera a los concejales para decir oye, sino que de la noche a la mañana quien había dicho A empezó a decir B, y el proyecto cambió completamente con unos niveles de edificabilidad increíbles. Ahí luego hablaremos también un poco del tema, porque una de las cosas más sangrantes era la famosa losa, para poder justificar la edificabilidad. La manera como se justificó era que parte de las viviendas serían viviendas sociales, aunque no se aclaraba, el concejal de urbanismo en aquel momento, el famoso señor Calvo, no acababa de explicar qué tipo de vivienda social sería, si sería de protección oficial, si sería vivienda social pero del propio banco, de las propias promotoras que lo ponían a un precio más bajo para sus asalariados o para sus clientes o para lo que fuera. El caso es que eso no se discutió en las reuniones de concejales, que los concejales del norte, tanto Tetuán como Chamartín, etcétera, nos encontramos de la noche a la mañana con ese marrón, porque evidentemente no era eso lo que estaba acordado, y ahí debo decir que aquellos antiguos compañeros o compañeras que dicen no teníamos otra opción, no es cierto. Sí, bueno, había otras opciones. Digamos, especificar eso, hace poco una actual portavoz del Grupo de Más Madrid, ilustrosa y famosa concejala, ha reiterado eso, es decir, que el ayuntamiento no podía hacer gran cosa y que hubiera sido pues, irresponsable oponerse, ¿no?, a ello. Y que además la oposición a la operación formaba parte no de un interés urbanístico, municipalista, sino realmente de una conspiración para hacer caer el gobierno. Claro, pero eso no es cierto. Primero, porque sí se podía
cambiar, o sea, como digo, era un momento propicio para que eso se cambiara. Bueno, luego si queréis hablamos un poco de eso, porque claro, Luis insistía en que fue un momento en el cual el PSOE estaba en el gobierno, ahora Madrid estaba en el ayuntamiento, se podía haber cambiado, no se hizo. Por otra parte, tampoco se discutió, pero además de eso se hizo, claro, ella dice, solo se hizo el planeamiento. Claro, una operación de esas es que el planeamiento lo es todo, ¿no? Porque es lo que va a sostener el proyecto, en pero definitiva, hay también ¿no? algo elemental, ¿no? Desde el punto de vista de la legalidad de una operación, que es la firma, ¿no? La firma del ayuntamiento. Si no está esa firma, no hay ninguna actuación, ¿verdad? O sea, el ayuntamiento podía haber hecho diversas cosas, nos suponemos, tenía diferentes vías para incidir en el asunto y no simplemente limitarse a firmar el Lucas de la banca, ¿no? El decreto. El decreto de la banca. Muy bien. Luis, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, obviamente os habéis ocupado de las operaciones especulativas y de reordenación del territorio a favor del capital y en contra de la sostenibilidad de la ciudad. Las expectativas cuando se gana por primera vez, con una participación desde abajo que nos remonta al 15M, etcétera, el Ayuntamiento de Madrid junto a otros ayuntamientos, os esperabais algo muy distinto, ¿verdad?, de lo que sucede. Recordemos que la primera protesta y la primera sorpresa, corregidme si me equivoco, tú lo has contado en tu libro, Montse, es lo de Villar Mir, ¿no? Que hubo una protesta, luego vino el polígono de tiro, ¿no? Y luego la operación Chamartín. ¿Cómo vivisteis vosotros todo esto? Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que, digamos, el pacto contra la especulación que proponen los movimientos ciudadanos, incluidos ecologistas, el Club de Debates Urbanos, etc., al inicio, o más bien en la campaña electoral que da lugar luego al gobierno de ahora Madrid, ese pacto contra la especulación no es un brindis al sol, no es un programa comunista ni socialista, es algo que simplemente es el cumplimiento de nuestra legislación. La Constitución obliga a que los recursos públicos, el suelo, etcétera, etcétera, se utilicen en el sentido del interés general. El ayuntamiento, los ayuntamientos están obligados, también por la Constitución, pero también por la legislación autonómica, a velar por los intereses a la hora de establecer el planeamiento urbanístico, que es su competencia. Y cuando antes comentabais de qué competencias que podía hacer el ayuntamiento, tiene las competencias plenas para el planeamiento urbanístico y además tiene la obligación de que el planeamiento urbanístico responda al interés general. Pues bien, en este caso estamos hablando de un suelo que el 75% es público. Es decir, estamos hablando de una gran oportunidad para hacer un urbanismo en el sentido del interés general, que digo, insisto, lo dice nuestra legislación. No es una idea peregrina que tengan unos movimientos extravagantes, comunistas, etcétera, etcétera. En este caso, había varios objetivos que se tenían que plantear claramente en ese suelo de oportunidad. Es un suelo de oportunidad que ha quedado ahí residualmente al cabo de los años, digamos, contiguo al centro de Madrid y que, sin embargo, por una serie de circunstancias no se ha llegado a urbanizar. En primer lugar, para el reequilibrio territorial. Como sabéis, Madrid es un territorio muy desigual. Es un territorio que si trazamos una línea imaginaria suroeste, veríamos una división, unas desigualdades tremendas. Los empleos de calidad, la vivienda de calidad, los espacios de calidad están al norte y los espacios de menos calidad al sur. Por lo tanto, esta era una oportunidad para, por ejemplo, establecer viviendas sociales. Para viviendas sociales, de verdad, no viviendas protegidas, que son viviendas sino vivienda pública, social, que es una demanda, es una necesidad imperiosa en Madrid. Es un territorio, digamos, extraordinariamente potencial para unir en un espacio, en un corredor verde, el centro de la ciudad con los espacios naturales que tenemos al norte de la ciudad. Y también era la oportunidad de reequipar toda una serie de barrios que hay en el entorno, sobre todo al oeste, que son esos barrios de Begoña, Fuencarral, Valverde, etcétera, etcétera, que son muy deficitarios. Bueno, pues todo esto
con esto que comentaba Félix, que yo creo que es la perversión de origen que tiene esta operación, cuando se le dice a un operador privado, búscate la vida y haz con este suelo lo que puedas, ese operador privado, lógicamente, no está pensando en el interés final, está pensando en cómo rentabilizar ese suelo. Eso es una perversión de origen, porque este es un suelo, insisto, público en su mayor parte, y además las administraciones públicas tienen la obligación de velar por el interés general en la utilización de los recursos públicos, en particular del suelo. Por lo tanto, digamos, si la prioridad en la ordenación de este suelo finalmente va a ser la rentabilidad de un operador privado, evidentemente en el camino se han abandonado los objetivos que yo comentaba antes, y lo que se está promoviendo es una doctrina, es una política de la especulación y de la privatización. Muy bien, pero desde el ayuntamiento, desde más bien el gobierno de Manuela Carmena, el concejal de urbanismo, que era de Podemos inexplicablemente, José Manuel Calvo, encantado de conocerse y de conocer a Florentino Pérez, etcétera, se justificaba que había vivienda. Y ahí entra, y que había una urbanización e incluso zonas verdes. Entramos a la cuestión de la losa, ¿no? La famosa losa. ¿Qué es la losa y qué significa desde el punto de vista de...? Vamos a ver, esta operación, La Chicha, está en la zona que está al sur de la M30. La zona norte es más grande, pero es una zona que tiene, digamos, menos atractivo para el negocio. O sea, es una zona que se ha acabado destinando a vivienda. Se ha aniquilado la posibilidad de un gran parque adhesado en el norte de Madrid, que existía, de hecho, o sea, una zona rural. Y la zona sur son cerca de 90 hectáreas. De esas 90 hectáreas es la 66 o así. 62 hectáreas eran las originales, Sí. ¿te acuerdas? De la primera. 62 era lo primero. 66 hectáreas son me parece, de Adif. El problema es que muy poco suelo de ese suelo es edificable. Edificable en el sentido de que es un suelo natural en el que te puedas construir, porque está ocupado en gran parte por vías. El tema es que, como querían meter mucha edificabilidad, porque ahí es donde querían meter 1,5 millones de metros cuadrados de centro de negocios, aparte de 2.000 y pico o 3.000 viviendas, lo que se encuentran es con que esa edificabilidad no cabe. ¿Cómo se puede meter? Pues se puede meter si, para empezar, la pones en mucha altura, ocupando poco suelo. Más torres. Más torres. Torres, una de 300 metros, y luego hay como 12 o 15 de más de 25 alturas. Pero si llenas el poco suelo que hay natural con esas torres para meterle 1,5 millones de metros cuadrados, entonces no tienes espacio para poner el parque, ni los equipamientos, ni nada. ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? Convirtiendo la zona de vías en una gran losa que las cubre. Sería cubierta. Que las cubre, que son 20 y tantas hectáreas y que generan 400.000 metros cuadrados edificables. 400.000 metros cuadrados edificables son 8 torres como la de Chamartín, de las 4 torres de Chamartín. Pero eso no es suelo. Eso es una losa de hormigón. Una losa de hormigón que algún día además puede desaparecer. Porque si hay que modificar la zona ferroviaria porque cambie la tecnología, trenes electromagnéticos, lo que quieras, pues tiran la losa y desaparece esa zona verde. Eso que dicen que es zona verde. Y no hay dónde ponerla. Porque todo el suelo natural estaría ocupado si se hubieran construido por las grandes torres y la otra zona por las zonas ferroviarias. Entonces, ese es el meollo del negocio. Si no hacen la losa,
no pueden conseguir meter ahí las edificabilidad que quieren en torres altísimas y además el parque que requiere la ley que se haga en proporción al número de viviendas que se pone. Ajá. Claro, pero además el tipo de parque que tú puedes construir sobre una losa de hormigón, a ver, es un parque un poco especial. Es fake, ¿no? Directamente. Claro, porque no podrá ser un parque con grandes árboles ni bosques, tendrá que ser en... Pero es que hasta ahora, Montserrat, lo único que conocemos de la propuesta son vídeos, son renders de publicidad. Ya. Entonces, en los renders de publicidad aparecen, vamos, unicornios, pirulis de colorines, árboles gigantescos que van a ir sobre medio metro de tierra o 80 centímetros de que tierra no pueden encima estar ahí. de la losa de hormigón. Eso ni se puede regar, ni crecerá bien, generará humedades en la estación, como está ocurriendo en Oviedo con la losa, que la tienen que estar reparando constantemente, porque hay una losa sobre vías y sobre la estación, y lo mismo, se cala el agua y cala todo. Entonces es un gran engaño, como toda la operación, todo es ficticio, y solo conocemos lo ficticio. Y lo gracioso de esto es que es la operación que viene revestida de la mayor campaña de publicidad, donde sin ningún tipo de recato se habla de que es el proyecto más sostenible de Europa. Y como acaba de decir Félix y Montserrat, es decir, es lo más insostenible. O sea, hay que pensar en el coste que va a tener esa losa de mantenimiento, que lo vamos a pagar todos, porque esa losa, en el momento que se ceda como zona verde, que se tiene que ceder obviamente al ayuntamiento, primero no va a tener ninguna calidad como parque, que por cierto le han llamado ya, incluso en este delirio de publicidad engañosa, le han llegado a llamar el retiro del siglo XXI. El retiro del siglo XXI. Sí, un parquecito de unos 12 hectáreas, comparadas con las 120 hectáreas del retiro, que además es una maceta y no es un parque. Bueno, pues el coste, etcétera, que va a tener. Entonces, la desproporción que hay entre lo aberrante desde el punto de vista urbanístico que es esta operación y la campaña y todas las, vamos a decir, fantasías que se dicen alrededor de la misma es espectacular, ¿no? Es decir, Déjame añadir una cosita. Una cosa de la que no se suele hablar es que en esta zona sur y en toda la parte esta del centro de negocios, la zona sur dentro del norte de la operación, esas 60 y tantas hectáreas, incluida la losa, hay 25 hectáreas públicas que no son de Adif. O sea, ahí va a hacer un negocio el ayuntamiento con las 20 hectáreas que tiene de la EMT y va a hacer un negocio en la Administración General, la comunidad, con el suelo que tiene del canal de Isabel II y también algún ministerio con algún pedazo de suelo que queda ahí. Entonces, nos sentamos en la de Adif, pero no conviene no olvidar que las demás administraciones también están pillando. Y en algún momento ese suelo lo van a vender a precio de oro a quien sea. Esto nos lleva a una cuestión que es justamente la de las complicidades. Hay mucho dinero, hay muchos intereses y si por algo se caracterizó la vida pública y se está caracterizando la vida pública de esta operación es por muchos silencios, mucha tergiversación, mucha propaganda, muchas mentiras, como acaba de decir Luis, pero también muchas complicidades. Montse, para ti, ¿cuáles son las principales complicidades en la experiencia de la oposición desde el ayuntamiento a todo esto? O sea, a ver, los agentes fundamentales podríamos decir que son el BBVA, Merlin Properties, que ha comprado una parte de los derechos, y la promotora esta, San José, ¿no? Estos serían como los agentes. Pero luego están todos los, como decía Félix antes, ¿no? Está la comunidad, está el ayuntamiento, está la MT, está Adif, está el ministerio, con lo cual, de alguna manera, todas las administraciones públicas están detrás de esa operación, les interesa, les parece una buena historia, ¿no? Y la prueba la tenemos que, a pesar de que el ayuntamiento con Ahora Madrid pues entró con ese programa de cambio, pues luego se achantó. Además de esto, está toda la campaña de publicidad que se ha hecho en torno a la operación Madrid Norte,
o distrito norte, me parece que se llamó en algún momento, ¿no? Madrid Nuevo Norte. ¿no? Madrid Nuevo Norte. Entonces, claro, ahí también toda esa publicidad de que eso es bueno para Madrid, porque es como una oportunidad para que Madrid pase a ser una ciudad del siglo XXI, con un gran centro de negocios, con una estación remodelada, con un gran parque, aunque sea sobre una losa. Todo eso también despierta ese imaginario de Madrid va a tener una entrada digna de cualquier gran capital europea, ¿no? Y luego está el señuelo de las viviendas, que al ser como 12.000 viviendas o 10.000 y pico viviendas, algunas de ellas libres y algunas otras de no se sabe muy bien, sociales. 7.000 y 4.000. 4.000 protegidas, la mayoría 7.000 privadas, libres. Claro, o sea, protegidas también, son 4.000, no públicas. Claro, pero que también hay ese señuelo de va a haber nueva vivienda para Madrid, etcétera, etcétera, sí, ¿no? vivienda inasequible. Porque está en el norte, será vivienda de lujo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando todo el trasfondo de la operación es conseguir que realmente haya una rentabilidad por encima de inclusive de lo que sería normal para los agentes económicos fundamentales, todo el entorno que se ha creado con la complicidad también de los medios de comunicación. Exacto. Porque tampoco conocemos medios de comunicación que hayan dado la cara. En gran medida viven del dinero de administraciones y grandes corporaciones que pagan la publicidad que les permite. Entonces, claro, ahí lo que nos pasó en el ayuntamiento, al sector que defendíamos o que estábamos en contra de esa operación, y eso también Rita en algún momento lo dice, lo usaron como pretexto para romper la Obra Madrid. No era eso, sino era como la exigencia de poner sobre la mesa la envergadura de la operación. Algo tan estrambótico como cumplir los programas. Bueno, no solamente cumplir los programas, sino también nos habíamos presentado como una candidatura en defensa del bienestar público en la ciudad de Madrid. Pero toda la publicidad va como en contra, ¿no? Porque parece que esta operación privada, en el momento que consiga cierta rentabilidad, va a revertir en la ciudad. Y quizá lo que habría que llamar la atención es que, primero, no está asegurado que esta operación llegue a buen puerto. Exacto. Y segundo, no está asegurado la rentabilidad de la propia operación. Es decir, ¿qué pasaría si eso no ocurre? Exacto. Si toda la operación se viene abajo. Las complicidades, básicamente, que han sido para conseguir el negocio y que todos pillan, han arrastrado cosas terribles, de gobernabilidad, por ejemplo, anulando la participación pública. Ya. Por ejemplo, ocultación de documentación. Hubo que luchar años para conseguir que se hicieran públicos los contratos de Adif y Renfe, donde se establecían todas las condiciones económicas entre ellos. O sea, ha habido ocultación, ha habido todo tipo de trapicheo entre ellos para que la gente no se enterara. Y luego mucha publicidad, como decía antes Luis. O sea, han pagado a periodistas y han pagado artículos digamos, producidos en sus oficinas, que han sacado en todo tipo de periódicos. Sí, yo recuerdo también que crearon asociaciones falsas de vecinos entusiastas, recuerdo organizando fiestas, grandes celebraciones de ese nuevo Madrid que se iba a crear, y era todo mentira, ¿no? Entonces, hay una complicidad, perdona que te interrumpa, que es la más quizás delicada de tocar, que es la complicidad de los jueces. Dale, es un poco dale. Espero que esto no me lleve a un procedimiento. Pero, nos autoinculpamos, tanto Luis, el Club de Debates Urbanos como Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos presentamos querella porque recursos contenciosos. Recursos contenciosos, perdón, el término técnico, se nota que no soy del gremio. Pensamos que la operación, como decía yo antes, incumple la ley, o sea, en muchos aspectos. Y esto lo digo porque es interesante, y por eso nosotros decidimos sacar un libro, porque queremos que quede el recuerdo, quede la memoria y quede, digamos, el aprendizaje de lo que esta operación significa, porque sienta precedentes, y esto es interesante que lo sepan no solo en Madrid,
sino que lo sepa la ciudadanía de otros sitios, otros lugares de este país, que en el fondo se van a regir o se rigen por los mismos condicionantes económicos, sociales, políticos, institucionales y judiciales, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo terrible de esta operación, cuando habéis hablado de la losa, ese es un ejemplo. La losa establece un precedente según el cual uno puede crear suelo artificial, suelo de mentirijillas, y ese suelo sirve para resolver problemas de reservas de dotaciones, pero además genera edificabilidad. Es una aberración de tal calibre, pero esto lo han avalado los tribunales, y por eso es muy importante aprender de esta operación y ver lo que se nos viene encima. Muy bien, vamos a ir terminando, pero os voy a hacer dos preguntas a las tres. La primera, en cierto modo, esta es una operación virtual, ¿no? Es una operación fundamentalmente para ganar dinero y no está ni mucho menos... no está amarrada. No está amarrada, ¿no? Para entendernos, porque nadie lo sabe, incluso Rita Maestre públicamente ha dicho lo contrario porque no sabe de lo que habla. Todavía no han comprado el suelo. Ajá. Desde el A ese 92, nivel, ni siquiera. 32 años y todavía no han comprado el suelo. Primero porque Renfe durante 20 hasta hace muy poco no ha sido capaz de depurar toda la documentación de escrituración de todos los terrenos que se expropiaron en su momento en los años 50 y demás. Y por lo tanto no ha podido registrarlos. Entonces los están registrando. Y parece que en algunos sitios hay problemas todavía, pero los están registrando. Y en segundo lugar, porque ahora para comprar el suelo, los nuevos propietarios, el banco, necesita que esté registrado lo que dice el plan general. O sea, que en cada parcela, en las parcelas, figure la edificabilidad nueva que fija el plan general. Pero como parte de la edificación está asignada una losa Que no existe. de 40 hectáreas que no existe ni se sabe cuándo se va a construir, Ajá. los registradores están diciendo que cómo van a registrar eso, que no pueden. Con lo cual, al menos todo el sector sur está irregistrable de momento. Y están buscando las 1000 chapuzas para ver si consiguen hacer algo para resolverlo. En el momento en que consiguieran registrarlo, bueno, pues tienen que poner en marcha las juntas de compensación, los proyectos de compensación, los proyectos de urbanización, tramitarlos, los proyectos de obra, la obra en sí de urbanización, contratarla. Todo eso pasan 4 o 6 años yendo deprisa. Nadie sabe, no se sabía antes, ni se sabe ahora, y mucho menos dentro de 6 años, qué demanda va a haber de oficinas ni de estas cosas ahí. Más bien, lo que se está viendo en otros países, en otras ciudades, en Nueva York, en Londres y aquí en Madrid, es que cada vez interesan menos los grandes edificios de oficinas en el centro, que ha cambiado la estructura del terciario y la forma de trabajar en las oficinas. Con lo cual, esta operación ni tienen el suelo, ni han sido capaces de registrarlo, ni pueden empezar, salvo en la zona de las tablas que tienen algún solar, pegado a la carretera de La Coruña, en donde podrían hacer algún edificio, pero en el conjunto de operación ni podrán empezar en bastantes años, ni sabe nadie en su momento si hay mercado para estas cosas, que más bien parece que no. Muy bien, y la segunda pregunta, que es quizá la más difícil en cierto modo, ¿se puede seguir resistiendo? ¿Podemos...? Hombre, sí. claro, hay que resistir siempre. Hay que resistir Claro, siempre. hay que resistir para poder vencer. Vamos a ver, eventualmente. lo que es muy difícil en circunstancias como estas es recuperar el origen. O sea, vencer como hemos intentado vencer hasta hace poco, con los recursos contenciosos incluidos, de parar esto y que la cosa se quedara como estaba y pensar qué había que hacer ahí. Ahora ya con un plan general aprobado, sentenciado por los tribunales contenciosos, pues ya la cosa van a empezar a hacer obras. Ya está Renfe haciendo obras en la estación, ellos van a empezar en cuanto puedan hacer un edificio allí en las tablas, luego intentar... Entonces va a haber un momento en el que se va a reconocer que aquello no se puede hacer, pero ya va a estar hecho algo aquí, algo allá. Ya.
Y entonces van a aparecer, como suelen hacer estos grandes promotores, en las administraciones diciendo, oiga, que no me funciona el negocio, que quiero que me lo cambie, que ahora quiero, en lugar de hacer oficinas, hacer casinos, viviendas, no sé qué, no sé cuánto. Quizás ahí hay contradicciones, ¿no, Montse? Precisamente porque es una operación, un pelotazo. Pelotazo con muy probables delitos, ¿no? Y luego con un carácter absolutamente anticiudadano. Entonces... Y yo diría, a ver, tampoco... O sea, en el caso hipotético de que la cosa no salga y que salga mal, ¿qué pasará? Pues que será los poderes públicos, las administraciones públicas, quien tendrán que hacerse cargo del desaguisado. De pagar el pato, ¿no? Hay ejemplos. Claro. Hay el rescate bancario, pero hay ejemplos urbanísticos. Los Docklands de Londres y la Défense de París quebraron las dos y tuvo que intervenir el Ayuntamiento y el Estado a rescatar y hacer obras públicas que tenían que haber hecho los primeros hacerlas ellas. Claro, entonces esas obras tan megalómanas, tan increíbles, tan chapuceras a la vez y tan extrañas, porque salió un artículo, no sé si os acordáis, que era como la obra urbanística más importante de Europa de los últimos años. Sí. Entonces, eso puede acabar mal. ¿Acabar mal qué significa? Que las administraciones públicas tienen que hacerse cargo del desaguisado. Y ahí pues no hay oficinas, ni hay casas, lo que sí hay es un desmadre, pero sí que los promotores o el banco o quien sea, pues se han embolsado el dinero de traspasar los derechos que tenía a vender a otro la propiedad de unos terrenos que ha conseguido de una manera un poco así. Exacto, el paradigma que en la de lo que llamamos teoría especulación macrofinanciera llaman ahora de-risking, ¿no? De-risking es que siempre pagamos el pato los que no mandamos. Pero en el medio, ¿no? hay gente que hace negocio, porque eso es la especulación. O sea, la San José ha vendido una participación a Merlín, la constructora San José, del 15% en la operación, ha saldado sus deudas de 100 y pico millones. O sea, eso ya se han embolsado de dinero. Ya... Y todo el que vaya a continuación negociando con el siguiente promotor, porque estos no van a construir. El Banco de Vizcaya no va a construir. Entonces van a empezar a moverlo y van a sacar dinero, coger el dinero y corre. Y el último que esté ahí, cuando quiebre, si quiebra, que es muy probable, pues ese es el que pedirá ayuda. Muy bien, terminamos. Y como Luis, el Estado no quiebra... El Estado nunca quiebra. Luis, siempre está quebrado, danos para terminar, esperanza fundada. Bueno, yo creo que la esperanza es que hay que aprender de las derrotas. Esto es una derrota, evidentemente no sin paliativos. Una batalla perdida, ¿no? Nos han derrotado. O sea, yo el otro día os comentaba que la aprobación definitiva de esta operación se hace en la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias para aprobar una modificación del plan general, por unanimidad. Es decir, hay unanimidad política. De Vox a Más Madrid se todos votó. Los votos fueron a favor, no hubo un solo voto. Es como más que la Constitución. Es una derrota que yo diría que es en muchos planos, en el plano social, ambiental, etcétera, pero también en el político. Y la derrota en el plano político, sobre todo, es lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid. Una vez que, al cabo de tantos años, se consigue llegar la izquierda y tener una mayoría en el Ayuntamiento de Madrid, esa mayoría se pierde. ¿Por qué? Pues en parte por esta operación. Es decir, que esta operación nos ha derrotado en muchos aspectos. A nosotros el libro nos parecía una primera respuesta elemental, de decir, oye, hay que dejar constancia de que esa unanimidad no es tal, es una unanimidad aparente que está en las instituciones, pero por la calle pasan cosas y nosotros funcionamos desde la calle. Entonces yo creo que como esperanza, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar mucho con la gente, con los movimientos sociales para aprender de esto y para que no, digamos, este aluvión de neoliberalismo, de privatización, de, digamos, de especulación, de negación del derecho a la ciudad, tenemos que pararlo. Pues muy bien, os agradezco muchísimo por esta conversación. Esperemos que sea el comienzo de una recuperación de esa resistencia. Y ya veis, las protagonistas de la lucha, de la resistencia, han hablado con hechos, con argumentos, con experiencias contra esta operación Chamartimo, que esperemos que se convierta en un gran bluff y en una gran victoria de la ciudadanía. Dos niveles. Un nivel alto que está al nivel de la losa, que es esto.
Todos estos edificios entonces tienen la base a la misma altura, tanto para la casa como para la calle. Mauricio Regente. Entre Mauricio Regente y Agustín de Forrá quedaba un desnivel importante, de varios metros. La posibilidad del Cine Delgado de engancharlos directamente con la estación, pero como no tenían proyecto de estación ni de nada, pues dejaron ahí un... Y estas viviendas de 3 plantas y baja y 3, pues se quedan acogotadas por un lado por las torres y a partir de esta acera acogotada por las Foxar, luego las viviendas y luego la bolsa. Y al otro lado se mete en segundos encima y primero viviendas y luego oficinas. Donde se van a venir los del Brexit, De noche dará miedo. toda la decía City el poeta. de Londres y Hong Kong, etcétera. Eso decía el poeta, que En cuanto había lo que pones- aprovechar el Brexit porque, claro, todo el tráfico financiero se iba a trasladar a Madrid y entonces aquí y demás. Nos hacemos una idea también de la losa. Ese edificio de correos, es más o menos donde acaba el edificio de correos, donde está aquí, donde está la antena encima del correo, pues hasta aquí. Es como sacar jugo hasta el último rincón, ¿no? Que hubo alguien Que estuvo en que estuvo en contra y que tenía argumentos serios y tal, y por lo tanto lo que subsiste es la enorme campaña publicitaria, pública y privada, a favor de esto, incluso de los medios de comunicación más serios como es El País y tal. Entonces solo queda, digamos, lo único que queda al final es que esta es la mejor operación urbanística de Europa, no sé qué, y después lo más sostenible y tal. Entonces por lo menos se queda un testimonio de memoria, todas las luchas la que memoria había del contra. movimiento ciudadano, etcétera, etcétera, de que hemos reflexionado y que hay algo que deberíamos aprender de todo esto. que todo eso termine Por la mal, ambición, digamos, por la por la codicia. ambición desmedida de sacar del máximo rendimiento que no puede. Hola a todos. La sección de libros también vuelve al cole. ¿Qué lecturas podemos recomendar sobre la Operación Madrid-Chamartín? Hace una semana, en el plató de Furor TV, Rita Maestre decía que se trataba de una operación inevitable, que el gobierno de Carmena tenía la obligación de llevar a cabo, cayendo en un thatcheriano "there is no alternative". Por eso nos interesa compartir estas lecturas, estas voces que, en cambio, supieron cuestionar este relato hegemónico, donde tanto los progre como Rita y la caspa del PP convergieron sin mayor problema. Empezamos con un trabajo de una de nosotras, Monse, quien hace unos años publicó el libro Activistas en Ciberes, editado por Traficantes de Sueño. Es un libro que ya hemos recomendado en otras ocasiones, como en el programa sobre municipalismo, pero personalmente creo que merece la pena volver a ojearlo, ya que contiene un capítulo especialmente dedicado a la operación, con una minuciosa reconstrucción histórica de los pasos que llevaron a su apropiación. Son dos los asuntos que vale la pena destacar. Primero, es cierto que la Operación Chamartín arrancó en los 90, muchísimo antes de que Carmena llegara a la alcaldía, pero se podría haber detenido, se podría haber auditado, de acuerdo con lo que decía el programa de Ahora Madrid. La operación no era en absoluto inevitable. El ayuntamiento disponía de todos los medios para velar por el interés general en el uso del suelo y en el uso de los recursos básicos en vez de ceder en los intereses privados. Punto 2. En el grupo municipal no hubo ningún debate colectivo sobre esta operación. A los concejales se le informó unos días antes de la presentación pública del proyecto, sin tiempo para su estudio, lo que deja en evidencia la hipocresía con la que cierta izquierda, entre comillas, habla de transparencia y horizontalidad cuando se sube al plató de Furor TV. Un más a la hora de profundizar sobre el tema de hoy es el libro Operación Chamartín, una losa sobre Madrid. Se trata de un trabajo concebido y coordinado por la Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción de Madrid, y es una obra colectiva de diferentes autoras.
El libro da así voz a la ciudadanía crítica que, en contra de la montaña de publicidad engañosa y retórica hueca, analiza las diferentes facetas de una operación turbia. Primero, en esta operación, fue un pelotazo privado a costa del suelo público. La venta a bajo precio de terrenos públicos a una entidad financiera, el banco BBVA, le permitió obtener condiciones beneficiosas a través de colaboraciones público-privadas, no del todo transparentes, que minimizaron riesgos y maximizaron plusvalías. Segundo, el libro enmarca una transformación urbana en el contexto de un territorio madrileño, atravesado por una brecha de desigualdad física. Esta brecha se manifiesta como una frontera imaginaria en dirección noreste-suroeste, entre dos mundos que contrastan en términos de riqueza, oportunidades y calidad del hábitat. Al noroeste se encuentran rentas altas, calidad ambiental, servicios y oportunidades de empleo. En contraste, el sur-sureste presentan menores rentas y grandes infraestructuras con un impacto medioambiental negativo, como incineradoras o depuradoras. La operación contribuyó a consolidar esta tendencia de desigualdad geográfica, que constituye una manifestación de la injusticia espacial que caracteriza a la ciudad. Tercero, la operación estaba repleta de irregularidades, por ejemplo, en relación con la edificabilidad. Quizás la más llamativa fue la losa parque, es decir, el cubrimiento de unas vías de tren para que sean edificables, aunque éstas computaron como zona verde. El resultado general fue una sobrecarga de hormigón, destinada ya sea a oficinas financieras o a viviendas de precio libre, es decir, una negación clara del derecho a la ciudad. La operación Chamartín no es una anomalía madrileña, es sintomática en cambio de una fase por la que pasó el capitalismo español en estos años. Para profundizar en este asunto, me gustaría recomendar una lectura, en particular un artículo publicado en El Salto, escrito por Pablo Carmona, un amigo, una persona que ya estaba aquí en este plató, por ejemplo, a la hora de hablar de vivienda, en el programa sobre vivienda, el programa sobre ocupación. Pues Pablo ha escrito un artículo en el que explica muy bien, yo creo, cómo esta operación se enmarca en una fase por la que pasó el capitalismo español en los años anteriores a la pandemia, que claro, pues el sector inmobiliario se candidó a liderar el crecimiento y pidió a las administraciones que abrieron la barra libre.